Acere, si usted es cubano o cubana y realmente quiere la libertad de Cuba, o te importa la libertad de Cuba, y estás al tanto de lo que está sucediendo políticamente en Estados Unidos y en Cuba ahora mismo, yo te pido que veas este video hasta el final, porque es muy importante para el pueblo cubano ser consciente de lo que está sucediendo, porque nos están utilizando ya que somos ignorantes y estamos muy deseosos porque Cuba sea libre, y nos están utilizando para vendernos una propaganda falsa en beneficio de los intereses de otras personas que no es el pueblo cubano. Yo te pido que veas el video hasta el final porque veo mucha euforia, mucho revuelo con lo que está pasando ahora con Marco Rubio, con Trump, con lo de Raúl Castro, y ustedes no tienen ni puñetera idea de lo que realmente está pasando y lo que hay de fondo. Miren, yo en este video voy a contextualizar unas cuantas cosas que a algunos les podrá aburrir. Por lo tanto, antes de yo entrar a contextualizar y explicar ciertas cosas, yo les voy a dar a ustedes simplemente una idea primaria para que se motiven a seguir viendo el video. Y tiene que ver con la solución a la libertad de Cuba. Mucho se está hablando por parte de Marco Rubio, de Donald Trump, etcétera, sobre Cuba, sobre la libertad de Cuba, sobre la dictadura y sobre posibles soluciones, pero ninguna solución te la han desarrollado, ni te han explicado nada, ni te han dicho cómo Cuba va a ser libre. Y yo lo que les voy a preguntar es a ustedes, si realmente estas personas quieren que Cuba sea libre, ¿por qué no, desde hace tiempo, no solamente desde ahora, por qué no llevan a cabo esa medida legítima, correcta, adecuada, que realmente haría que Cuba fuera libre, que sería permitir a todos los cubanos, a toda la disidencia que está fuera de Cuba, reunirse, hacer una asociación civil independiente, organizada y dirigida por esos mismos cubanos, permitir que esa asociación recolectara dinero por parte de los cubanos que están fuera de Cuba y que con ese dinero se compraran armas y también se preparara militarmente a la gente que estuviera dispuesta a ir a combatir, porque no solamente serían combatientes los que formarían parte de esa organización. Ahí entraría mucha parte de logística, aparte de los combatientes, pero esa parte combatiente que sería voluntaria para ir a luchar armadamente a Cuba, se financiaría, ¿no? Y se prepararía con ese dinero que los cubanos lograrían, digamos, reunir en esas asociaciones civiles, y que Estados Unidos diera libertad legal para que esos cubanos, a través del orden, ¿no?, del control de los Estados Unidos desde su territorio, pudiera ir a Cuba a combatir de manera militar contra el régimen cubano, para que el pueblo cubano fuera quien conquistara su libertad y legítimamente fuera soberano, que luego esa misma organización independiente fuera la que llevara un proceso constituyente en Cuba para constituir una nueva constitución, valga la redundancia, elegida por el pueblo. ¿Por qué eso no lo permite Estados Unidos y no lo menciona? La respuesta es evidente, es porque así Estados Unidos no tendría control sobre Cuba. Y a Estados Unidos lo que le interesa es tener el control sobre Cuba, como lo tiene con toda Hispanoamérica, que no es solamente Cuba, es toda Hispanoamérica. Lo que pasa es que nosotros los cubanos, como el resto del mundo, vivimos en ignorancia, pero la de nosotros se multiplica, porque hemos vivido en una burbuja informativa de la dictadura castrista durante tanto tiempo que sí, podremos tener muy buenos profesionales en la medicina, en la ingeniería, en la agricultura, etcétera, etcétera, pero no en la política. ¿Por qué? Porque eso es lo único que puede hacer peligrar el discurso maquiavélico, propagandístico, de adoctrinamiento de los Castros y de la dictadura de Cuba. Por eso nosotros se nos ha mantenido en una burbuja de ignorancia tanto tiempo. Escúchenme. Marco Rubio es una marioneta de una élite económica que se manifiesta, digamos, en el sionismo israelí. Marco Rubio no quiere para nada la libertad de Cuba, ni le interesa la libertad de Cuba, ni a Donald Trump, ni a los Estados Unidos. Fíjese que cuán poco le importa la libertad de un país así, que llevan con Puerto Rico siendo parte de su territorio, y Puerto Rico no puede votar en Estados Unidos, ni puede ser un estado más de Estados Unidos, a pesar de que forma parte de Estados Unidos territorialmente hablando. ¿Por qué no lo hacen? Porque no consideran que Puerto Rico sea Estados Unidos, por mucho que legalmente pertenezca a ellos. Eso es una colonia maquillada, pero es una colonia. Estados Unidos jamás en ningún país en el que se ha metido ha llevado la libertad política. Porque claro, ustedes cuando hablan de libertad entran en la manipulación y en lo abstracto. Porque la palabra libertad
es abstracta. Tú no puedes hablar de libertad sin un apellido. O sea, la libertad depende del apellido para saber el contexto en el que se habla. La libertad por sí es un concepto abstracto. Y entonces ustedes caen en la manipulación cuando le hablan de libertad de Cuba porque ustedes no entienden a lo que se refieren con eso. La libertad de Cuba, cuando hablamos de libertad de Cuba nos referimos a una libertad política. Y la libertad política se traduce como aquella libertad por parte de un pueblo para poder controlar lo que sucede en la política de su país. La política es la lucha por el poder. Ya está. Es así de sintetizada su definición. Es la lucha por el poder. Cuando la lucha por el poder se lleva a cabo por personas o élites que no tienen que ver con el pueblo, como pasa en España, que son unas élites partidistas, los partidos políticos son los que luchan por el poder sin que el pueblo pueda hacer nada, eso no es democracia. Cuando la lucha de poder es con una dictadura como la que hay en Cuba contra otra potencia extranjera que quizás quiera quitarle el poder, será entre la dictadura con una potencia extranjera. Pero cuando la lucha de poder se da entre los ciudadanos, bajo los intereses de los ciudadanos, con un sistema establecido como el estadounidense, que se llamaría formal democracia, ahí es donde realmente la libertad política se ejecuta en un país. Cuando tú como ciudadano puedes ejercer esa libertad y ese poder para designar un candidato que represente tus intereses. Y si no lo representa o va contra lo que prometió, que tú como ciudadano junto a tu distrito o municipio puedas ir al distrito, a la oficina de distrito y destituir oficialmente a ese candidato. Cuando tú puedes votar al poder ejecutivo, es decir, al presidente del país, al poder legislativo en elecciones separadas, como sucede en Estados Unidos, etcétera. Eso sería la libertad política, o una de las formas de ejercer la libertad política, que es la que yo apoyo. La formal democracia. Pero eso no es lo que a ti te explican ni lo que a ti te venden. A ustedes lo que le hablan es de libertad de una manera utópica, ficticia, tergiversada, generalizada, sin explicarles a ustedes lo que es la libertad política, porque así lo que hacen es manipularles. Porque claro, hablar de la libertad de Cuba es muy bonito, pero ¿la libertad en qué sentido? O sea, ¿quién te ha explicado a ti cómo realmente Cuba sería libre? Marco Rubio, en un video que voy a poner a continuación, habla de que qué bonito sería Cuba, donde cada uno pudiera tener su empresa y ser jefe de una radio y de un periódico y de un negocio y de no sé qué. Sí, eso es muy bonito decirlo. Y evidentemente yo apoyo que eso se pueda hacer. Pero que eso es para vender una propaganda. No te explican lo básico. Es que es cómo Cuba sería libre, soberana e independiente. Eso no te lo explica nadie. Miren, ningún país en los que se ha metido Estados Unidos, ninguno a lo largo de la historia de los como 300 años que lleva siendo Estados Unidos un país y una potencia mundial, en ninguno de esos años y en ninguno de los países donde se ha metido, que han sido unos cuantos, jamás Estados Unidos ha puesto o ayudado a poner ahí el sistema político que tienen en Estados Unidos. Que tanto se la dan de libres, de democráticos, que lo son, tienen sus defectos, como la financiación de candidatos, que es el mayor problema que tienen en Estados Unidos, y por eso la democracia tiene déficit allí. Pero hay democracia, que la democracia se establece de dos maneras, con la separación de poderes y con la representación política, punto. Eso es la democracia como forma de gobierno. No se mareen, ni permitan que otras personas le pinten o le tergiversen lo que es la democracia, ¿vale? Y eso lo hay en Estados Unidos, independientemente de otras cosas. ¿Por qué ese sistema jamás se ha puesto en ningún país donde Estados Unidos ha ido a meterse, donde ha creado una guerra, donde supuestamente ha liberado pueblos? De hecho, el último país donde se metió Estados Unidos de esa manera, que fue Siria, lo que hizo fue poner a un asesino, literalmente, al-Jolani, búsquenlo, un asesino que jugaba fútbol con cabezas humanas, y lo que ha hecho ha sido, desde una apariencia de elecciones, poner ese tipo de presidente allí. Y se ha establecido allí un sistema oligárquico de partidos como el que hay en España o en la gran parte de Europa. ¿Por qué Estados Unidos no puso el sistema que hay allí en Estados Unidos? Pues porque ese sistema permite que se controle a la política, a los políticos, las leyes. Hay separación de poderes. Si tú pones ese sistema en un país, eso hace que el país sea independiente y soberano. Por lo tanto, se te haría muy difícil a ti, como hegemón, como potencia mundial, controlar indirectamente ese país. Por eso se ponen oligarquías de partidos. Porque el poder radica en los partidos, no en el pueblo, sin que el pueblo pueda hacer nada. Y tú, si financias a los candidatos de esos partidos, luego controlas a esos candidatos. Así funciona la política hoy en día en el mundo, aunque ustedes lo ignoren. Y eso es evidente para cualquiera que estudie de política hoy en día. Estados Unidos jamás ha puesto un sistema democrático en ningún país donde se ha metido. ¿Por qué cojones piensan ustedes que va a poner un sistema democrático en Cuba? Ni en Venezuela, que ahí están los ingenuos venezolanos, los pobres compañeros nuestros que han vivido la misma miseria que hemos vivido nosotros, de esas dictaduras comunistas. Lo de entre comillas se puede explicar en otro momento, porque realmente de comunismo no es que lo tengan como tal. Pero son unas dictaduras y son unos hijos de puta y unos asesinos. Sí, y ahí están los venezolanos que han sufrido lo mismo que nosotros,
esperando la libertad todavía. Llevan como 5 meses desde que sacaron a Maduro, que ni se ha juzgado ni nada, y Delcy Rodríguez es la que sigue gobernando allí. No sean ingenuos. Estados Unidos no le va a dar la libertad a Cuba ni a nadie. Eso es un hecho. Vamos a poner en contexto varias cosas. Miren, Marco Rubio, lo que les expliqué ahorita. Yo entiendo que ustedes no sepan ni quién es Marco Rubio ni Trump, en primer lugar por lo que pasa en cualquier país, y es que la gente no se informa, porque ustedes prefieren estar de fiesta y de pachanga, o trabajando y preocupados por cosas de su vida y no le dedican tiempo a la política porque no tienen tiempo o porque no les interesa. Yo lo entiendo, pero sí les interesa que su país sea libre, y lo que han sufrido allí les hace sentir empatía por su gente que sigue allí e incluso por su propio país, y querer luchar, aunque sea de manera mediática en redes sociales, por él. Pero es que ustedes son ignorantes de muchas cosas, y como no dedican tiempo a aprender de lo que tienen que aprender, acaban manipulándoles. Y ahí es donde está el verdadero problema, que lo sufrimos en España también, donde yo vivo ahora mismo, y eso pasa en el mundo entero. No se piensan que eso es solamente con los cubanos, ¿vale? Eso es una problemática que tenemos a nivel mundial, pero es importante hablar estas cosas para que ustedes abran mínimamente los ojos. Marco Rubio es una persona que está impuesta por el sionismo israelí, por la élite económica que está detrás del gobierno israelí, que es la que controla la política en Estados Unidos. De hecho, ustedes, que muchos de los que me verán seguramente viven en Estados Unidos, ustedes me imagino que estarán enterados sobre el caso Epstein, sobre la financiación del lobby israelí en Estados Unidos, sobre Charlie Kirk y lo que hablaba al respecto y por qué lo mataron, si es que han investigado al respecto. Miren, la política en Estados Unidos, por la financiación descontrolada que hay, de los candidatos me refiero, está controlada por el lobby israelí, que mete una pasta brutal porque tienen un dinero en masa y patrocinan candidatos en Estados Unidos para que cuando lleguen al poder hagan lo que a ellos les interesa. No de manera interna, porque precisamente la democracia, la separación de poderes y la representación hace que de manera interna eso no se pueda hacer tan a la cara, porque sufrirían consecuencias los representantes. Pero sí de manera externa, que es lo que le importa realmente al gobierno israelí. Por eso está pasando lo que está pasando en Irán, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, esa financiación que hay allá forma parte también de esa cúpula de Trump, y Marco Rubio evidentemente está metido ahí. De hecho, Donald Trump no puso a Marco Rubio como secretario de Estado porque él quisiera. Eso le fue impuesto por esa élite, por ese lobby sionista que hay en Estados Unidos. ¿Por qué ustedes creen que Marco Rubio, que es secretario de Estado, investiguen cuál es la función de un secretario de Estado en Estados Unidos? ¿Por qué ustedes creen que no ha cumplido su función realmente durante todas las negociaciones que han habido desde que Trump gobierna respecto a otros países? ¿Por qué siempre Donald Trump, a esa persona a la que manda a negociar y a cumplir esa función de secretario de Estado, en vez de ser Marco Rubio, es Steve Witkoff? Perdón mi inglés, que no sé inglés, pero se entiende quién es. Steve Witkoff, que no pertenece al gobierno ni nadie, incluso su propio yerno, el Kushner no me acuerdo cómo es que se llama, el yerno de Donald Trump, son los que han mandado a negociar a Irán, a China, con Rusia, etcétera, etcétera. ¿Por qué no mandan al secretario de Estado, a Marco Rubio, que es el que realmente tiene que hacer esa función? Porque Trump no confía en Marco Rubio, porque sabe lo que hay detrás de Marco Rubio. Y Donald Trump, aunque venía con una idea ficticia de cambio en Estados Unidos, cuando salió el tema Epstein lo pillaron, y tienen cuestiones de Donald Trump dudosas e ilegales que harían que Donald Trump acabara su mandato y acabara en prisión si salieran a flote. Por eso, desde que salió el caso de Epstein, Donald Trump ha hecho todas las barbaridades geopolíticas que estamos viendo que ha hecho. Y por eso ahora Marco Rubio está tomando más relevancia en el gobierno de Donald Trump. Porque tienen a Donald Trump pillado, lo cual no habían hecho al principio, porque Donald Trump jugaba en dos bandos, con los de Israel, pero al mismo tiempo intentando cumplir los intereses que él quería para Estados Unidos, pero no ha podido. Marco Rubio es una marioneta del sionismo que está ahí en el gobierno de Donald Trump, puesto por ese sionismo para controlar a Donald Trump y para ver directamente de primera mano lo que está haciendo Trump y decirle: quieto, cuidado, que aquí lo que mandamos somos nosotros, lo que te hemos financiado en gran parte somos nosotros, y lo que tenemos cuestiones tuyas muy dudosas con el caso Epstein y a saber qué más somos nosotros, así que quieto en base, chamaco. Para eso está Marco Rubio ahí. Solamente hay que investigarlo y saber quién es Marco Rubio. Lo que pasa es que yo entiendo que ustedes no quieran investigar porque no les interese, pero esa es la realidad. Luego vemos a gente diciendo: uy, Marco Rubio presidente. Si es que lo vi, de hecho este video lo iba a hacer ayer y no lo hice porque es que mentalmente estaba impotente, me sentía impotente por todas las barbaridades que vi ayer sobre Cuba y cómo han engañado a mi pueblo. Y claro, hacer un video así, yo dije: voy a esperar al siguiente día para hacerlo con más calma.
Ayer vi una cantidad de gente decir Marco Rubio presidente, arriba Marco, eso sí, es un orgullo de cubano. ¿Qué cubano de qué? ¿Qué cubano de qué? Marco Rubio hijo de cubano, pero Marco Rubio no es cubano. Marco Rubio ni siquiera ha pisado Cuba en su puñetera vida. ¿Qué cubano de qué? ¿Cuánta gente no había yo diciendo qué orgullo de cubano? No sean berracos. Marco Rubio no es cubano. Marco Rubio podrá tener sangre cubana porque sus padres eran de Cuba y en su crianza podrá tener una cierta influencia de cultura cubana, pero como cualquier persona que nace, crece y se desarrolla en otro país, su nación y su cultura es la de ese país. Marco Rubio ni siquiera ha ido de vacaciones a Cuba, como se podría decir que hemos hecho muchos de nosotros, que vamos a Cuba de vacaciones, tenemos nuestros abuelos allí, nuestra familia allí, tenemos allí nuestros amigos o gente que conocemos y vivimos lo que es un carnaval cubano, una fiesta cubana, un barrio cubano, jugar fútbol descalzo en la calle. Eso Marco Rubio nunca lo ha hecho. Es que ni siquiera ha ido ni de vacaciones. Y la familia de Marco Rubio se fue en el 56, si no me equivoco. Años antes de la Revolución Cubana, 3 años antes. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Como mucha gente dice por ahí que la familia Marco Rubio sufrió el comunismo y Fidel, como he visto mucha gente que dice por ahí, ustedes son unos ignorantes. ¿Qué sufrió comunismo? ¿Qué cojones? La familia de Marco Rubio se fue de Cuba antes de que llegara Fidel a gobernar Cuba y la dictadura cubana. Y Marco Rubio nunca ha ido a Cuba. Marco Rubio no es cubano. Por mucho que hable español y que finge un acentito ahí cubano, Marco Rubio no es cubano. Tendrá ascendencia cubana, pero no es cubano. Métanse eso en la cabeza. ¿Saben qué es lo que realmente está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos? Y la clave de esto, que están a 6 meses de las midterms, o como se diga en inglés, en español, elecciones de medio término, que son las elecciones del Poder Legislativo, que son las que determinan realmente allí lo que a nivel legal se hace. Donald Trump, todo lo que está queriendo hacer ahora mismo en el mundo, a nivel militar sobre todo, en el mundo me refiero fuera de Estados Unidos, Irán, Rusia, China, etcétera, requieren gran parte de muchas aprobaciones y cuestiones del Poder Legislativo. Y si Donald Trump en noviembre no gana las elecciones del Poder Legislativo, se puede olvidar de hacer todo lo que quiera hacer porque no va a tener fuerza ni apoyo para hacerlo. Por eso es muy importante que Donald Trump gane esas elecciones, importante para ellos. Y ahora empieza la propaganda porque ya quedan 6 meses. No te van a meter la propaganda año y medio antes, ni te la van a meter 2 meses antes. Siempre intentan hacerlo en estas fechas para tener el tiempo necesario para mantener caliente estos temas que hacen que se influencie el voto. ¿Por qué está pasando lo de Cuba y pasó lo de Venezuela en enero? Porque el voto hispano, o como ustedes le llaman erróneamente, el voto latino, es muy importante para los republicanos. ¿Por qué? Porque sobre todo los venezolanos, los cubanos, los argentinos y otros más que aunque no hayan sufrido lo que llamamos comunismo, igual rechazan esa idea. Toda esa gente a quien intenta votar o quieren que voten, los republicanos, pues es a ellos. Florida la ganaron en las elecciones cuando Trump se postuló contra Kamala Harris. La ganaron el estado de Florida. ¿Por qué? Pues por el voto latino, como le llaman ustedes. Ganaron Florida por el voto hispano. Si el voto hispano no hubiese ido a votar de manera masiva a Trump, no hubiesen ganado Florida. Y así también mucho número que ellos ven por la inmigración masiva que hay Estados Unidos, que hay hacia Estados Unidos de hispanoamericanos, ellos ven que eso es un voto muy importante en todo el país. Por eso tienen que ver cómo llegan esas personas. Y claro, como esas personas generalmente no están preocupadas por cuestiones nacionales y por cuestiones por las que se preocuparía cualquier estadounidense, sino que están preocupadas por cuestiones que afectan a sus países, pues ¿dónde tiene que ir la propaganda? A sus países. ¿Cuál es la mejor propaganda o cuestión que pueden tratar ellos respecto a Cuba? Cojones, pues la dictadura cubana. Y si le metes lo de comunismo, la dictadura comunista cubana, pues ya tienes el caldo de cultivo perfecto para que los cubanos te voten a ti. Si Trump va y dice, aunque no lo haga, que ya lo ha dicho en el pasado y no han hecho ni pinga, si Trump va y dice, vamos a sacar la dictadura de Cuba, vamos a hacer lo posible, vamos a apoyar al pueblo cubano, ¿qué ustedes se creen? ¿Que todo el pueblo cubano y la disidencia que está en Estados Unidos no va a apoyar a Trump? Independientemente de todas las mierdas que pueda haber hecho Trump, que muchos de ellos ignoran porque no les interesa estudiar ni ver eso, ni estar en la bola sobre lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Me entiendes? Ya con decir que van a quitar la dictadura de Cuba, ya todos ustedes les apoyan.
Ellos ni les explican cómo, ni les explican de qué manera van a generar allí un periodo constituyente para que Cuba sea libre políticamente hablando, no les explican cómo van a llevar la democracia a Cuba, no les explican nada a nivel teórico ni técnico, lo único que les dicen es vamos a hacer que Cuba sea libre. Pero ustedes no se dan cuenta que así compran a todo el mundo. ¿Cómo puede ser que ustedes se hayan quejado la vida entera de que la propaganda que metía la dictadura cubana con el socialismo y Fidel y toda esa mierda, cómo ustedes se quejaban de que esa propaganda les afectara y que se la metieran y ahora vienen y se dejan engañar por la propaganda americana? Vamos a ver, ¿dónde está la inteligencia de nuestro pueblo? ¿Dónde está la decencia de nuestro pueblo, coño? Que está muy bien apoyar que caiga esa dictadura y luchar contra ella. Y ojalá en algún momento yo pueda ir y luchar allí. Yo sería el primero que iría allí. Me estoy preparando a nivel legal, jurídico, a nivel histórico. Estoy leyendo y preparándome para cuando llegue el momento adecuado ir allí a luchar de verdad por una democracia en Cuba. Pero eso va a tardar años. O sea que yo estoy del lado de ustedes en cuanto a que quiero una libertad en mi país. Pero hay que saber cómo lograr esa libertad. Hay que saber qué es lo que queremos. Y apoyar eso no significa... O sea, querer que eso se dé no significa que vamos a apoyar a cualquiera que nos diga que quiere la libertad para Cuba. No, porque así lo que van a hacer es manipularnos fácilmente. Si cualquier élite, político, gobierno, país o lo que sea, quiere de alguna manera beneficiarse de Cuba, del país o de los propios votos que le pueden dar los cubanos que están en Estados Unidos, ¿qué es lo primero que les va a decir a ustedes? Uy, vamos a acabar con la dictadura cubana, estamos contra la dictadura cubana. Si ustedes solamente se guían por un impulso emocional de ir contra la dictadura cubana, van a caer en esa trampa. Es el caldo de cultivo perfecto. Lo lógico es que ustedes quieran y apoyen la libertad de Cuba, pero que entiendan cómo. Porque en la vida tenemos que saber por qué luchamos, no qué rechazamos. Que eso es lo que pasa con los cubanos. Los cubanos actúan por rechazo a la dictadura cubana y al comunismo, pero no actúan siguiendo un rumbo concreto, sabiendo lo que quieren lograr, que ese es el real problema que tenemos. Entonces, como solamente actuamos en rechazo a la dictadura cubana, cualquiera que nos venda que esté en contra de la dictadura cubana, le vamos a apoyar. Coño, lo que nos están es manipulando así. Ustedes tienen que luchar contra la dictadura cubana y por una Cuba libre, pero no tienen que luchar por un rechazo, por una cuestión emocional, sino que tienen que hacerlo con cabeza fría y de manera racional, es decir, sabiendo a qué vamos y cómo vamos a llegar a ello. Sabiendo que si queremos la libertad política, la única manera en que la vamos a tener es conquistándola a nosotros mismos y estableciendo una democracia como forma de gobierno, como la hay en Estados Unidos, pero cambiando ciertas cuestiones para hacer que sea funcional realmente y para que el pueblo tome las riendas de su país y tenga la capacidad y la facultad legal para poder controlar lo que pasa políticamente en su país. Nosotros tenemos que entender cuál es el camino y cómo llegar a ese camino. Y si no lo entendemos, nos van a manipular fácilmente y es lo que está pasando. Miren, Cuba es un país que... Ustedes ven el hambre que están pasando allí. Ustedes ven los flacos que están los policías, los militares, que son unos muertos de hambre. Armamentísticamente, Cuba, por la intervención de Estados Unidos a nivel lo que ellos llaman bloqueo y tal, lleva tiempo sin poder abastecerse realmente de armamentos allí como se mueve hoy en día en el mundo. No tienen drones, no tienen misiles modernos, no tienen nada de eso. Y con unos militares muertos de hambre, ¿qué ustedes creen que van a hacer en Cuba esos militares si alguien se quiere meter allí? Miren, si Estados Unidos quisiera la libertad de Cuba y quisiera meterse allí militarmente, lo hubiese hecho hace tiempo y ni siquiera tendría que mandar tanto efectivo militar. Es que con drones, que es como se está manejando la guerra en los últimos años, con drones, usted manda drones a todas las bases militares que hay en Cuba, que ellos saben perfectamente cuáles son, las mandas allí, destruyes todo el armamento, la gran mayoría, y lo que quede, más los 2 o 3 soldados que se quieran ir a jugar la vida, usted manda 20.000, 30.000 soldados, no sé cuántos, habrá que ver con un militar que sepa cuánto es lo que se debería de mandar, pero yo no creo que sean tanto, 20.000, 30.000 más que de sobre. Usted llega allí y acaba rápidamente con lo que quede, más allá de volar esas bases militares que hayan en Cuba. Y casi nadie se va a querer virar contra los americanos si se meten realmente allí habiendo volado todas las bases militares, porque no van a tener futuro. Saben que van a morir, coño. ¿Y Estados Unidos por qué no ha hecho eso nunca? Sabiendo que no les cuesta nada a ellos. Pues porque no les interesa, joder, no les interesa. Los Estados Unidos, pese a la propaganda que nos hayan vendido la vida entera, tanto los americanos como los cubanos, el gobierno de Cuba, de que Estados Unidos y los Castro son enemigos, eso es mentira, del todo, no es verdad del todo. Hay una gran parte que es mentira. Lo que pasa es que tienen que vender la propaganda para mantener la apariencia de la que viven. Ustedes no se han enterado de la droga que ha pasado por Cuba y cómo Fidel Castro tenía sus negocios. Ustedes no se han enterado ya de todas las mierdas sucias que ha hecho el gobierno de Castro durante todos esos años, que nos hemos enterado cuando hemos salido de Cuba, documentales que se han hecho, etcétera. Miren, por Cuba
ha pasado una cantidad bárbara de dinero sucio y de otras cosas como armas, etcétera, durante muchos años bajo la voluntad y el negocio con los Castros. Gran parte de los políticos estadounidenses, de élites económicas de Estados Unidos, farmacéuticas, empresas armamentísticas, etcétera, que necesitan hacer algo sucio y que pierde el rastro, lo han pasado por Cuba, porque es una dictadura que tienen a 90 millas. Y esas cosas no las pueden hacer en Estados Unidos, porque como les digo, en Estados Unidos hay una estructura política que impide que esa corrupción tan descarada se pueda llevar a cabo. Y tampoco necesitan hacerlo en Estados Unidos, porque si pueden mandar eso a Cuba, que no les cuesta nada porque está al lado, y de Cuba sacarlo y mandarlo a donde haya que mandarlo, o meter un negocio sucio allí y luego sacarlo y que pierda todo el rastro, el negocio está hecho, chaval. Y eso es lo que se ha hecho con Cuba la vida entera. Se ha negociado con Cuba la vida entera. Investiguen. Yo sé que no es fácil encontrar esta información, y menos con cubanos, porque hemos vivido en la ignorancia y muy poca gente de Cuba se ha dedicado a estudiar e investigar estas cosas. Pero investiguenlos con analistas políticos o geopolíticos que hablan sobre estas cuestiones, que te lo explican perfectamente y con pruebas. Cuba y Estados Unidos han sido aliadas por detrás por detrás del telón durante mucho tiempo. Todos esos negocios sucios que les he explicado de manera superficial se han hecho con Castro a la cabeza. Y se siguen haciendo. Por eso Estados Unidos nunca se ha metido en Cuba militarmente, porque necesitaba esa dictadura para poder llevar a cabo todos esos negocios sucios que ellos quieren. Ahora, quizás puedan llegar a hacer algo en el futuro. ¿Por qué? Porque la cuestión geopolítica está cambiando. Porque China está poniendo a Estados Unidos contra la pared y la espada, evidentemente. Estados Unidos está perdiendo su hegemonía en el mundo. Y Estados Unidos, como ve que ya no puede tener esa fuerza que tenía antes, ni ser el hegemón en el mundo, en Oriente Medio, como ha hecho con Irak, Siria, Afganistán, etcétera, etcétera, pues entonces está echando para atrás mientras puede, intentando hacer fuerza ahí, tratando de joder a China como puede, pero primero tiene que asegurarse de que su patio trasero, como ellos mismos le llaman, que es Hispanoamérica, esté bien asegurado. Porque una cosa es que tú tengas una guerra, una lucha o unos intereses en Afganistán que está a tomar por culo de tu territorio, y otra cosa es tener países aliados de China o de tu enemigo a 90 millas como puede ser Cuba, o teniendo frontera contigo como es México, o cerquita como puede ser Venezuela, Brasil, Argentina, etcétera, etcétera. Por eso puede haber un cambio de paradigma respecto a Cuba y a otros países de la zona, dependiendo de lo que suceda con China. Pero hasta el momento eso no ha sido así, y por eso Estados Unidos nunca se ha metido en Cuba de manera militar. Pero te venden la propaganda de que quieren que Cuba sea libre. Si quisieran que Cuba fuera libre, ya hace rato que hubiesen hecho a Cuba libre. Si quisieran que Venezuela fuera libre, ya hubiesen hecho un periodo constituyente en Venezuela donde el pueblo hubiese elegido ya a sus candidatos, a sus representantes para hacer una nueva constitución. ¿Por qué cojones sigue allí Delcy Rodríguez gobernando? Ahora vendrán los subnormales a decirme que porque hay que establecer un orden para que no haya una guerra civil, para que no sé qué, no sean gilipollas. O como diríamos en Cuba, no seas come pinga. Eso es pactado. Maduro salió de allí pactado, y allí no se va a poner ninguna democracia. Luego de que ellos logren los intereses que quieren en Venezuela, harán ficticiamente unas elecciones, pero con un sistema igual que el español, que es el de Venezuela, que es una oligarquía de partidos, y van a financiar a sus candidatos allá los que quieren, como es la subnormal de María Corina, que muchos de ustedes le creen y es una farsante. Y luego van a gobernar ellos allí, mejorando 2 o 3 cosas en Venezuela para dar la apariencia de que se mejoró, pero a nivel político van a seguir bajo los intereses de la potencia extranjera que ha hecho eso allí, que es Estados Unidos e Israel. Estados Unidos no le va a dar la libertad ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a ningún país, porque no les interesa, y porque la libertad y la soberanía de un país ante Estados Unidos significaría que Estados Unidos no lo podría controlar. Y Estados Unidos siempre, igual que los ingleses, han controlado o han querido controlar todos aquellos territorios que les interesa y donde se mete. Así que no sean ingenuos, damas y caballeros. Si Estados Unidos quisiera de verdad la libertad de Cuba, hace rato hubiese dicho lo que dije al principio: doy libertad y apoyo al pueblo cubano, del mundo entero, pero principalmente de Estados Unidos, porque es el que estratégicamente y militarmente hablando está más cerca y puede meterse en Cuba. Cualquiera que vive en otro país, que venga para acá. Vamos a hacer una asociación civil que se va a financiar por los cubanos que quieran donar dinero. Que los cubanos que no puedan participar porque viven en España y tienen familia aquí, no pueden ir allá a dar su vida porque no lo consideran, pero quieren dar dinero, que lo den. Y allí tendríamos una organización independiente, financiada por los cubanos exclusivamente.
Solo por los cubanos para que sea legítimo. No que si un venezolano, un ruso, no sé, quiera apoyar. No. Solo por cubanos para que sea 100% legítimo. Que se financie. Que se preparen los cubanos que estén dispuestos a ir a luchar a Cuba de manera armada. Como les dije hace un rato, 20.000, 30.000 hombres, no hace falta mucho. Y que con ese dinero, aparte de pagar para que preparen a los cubanos, que se compre armamento, no solamente fusiles, pistolas y cuestiones de combate directo, sino drones principalmente, que es lo que más efectivo está haciendo hoy en día en las guerras. Tú no necesitas arriesgar la vida de un batallón de 10.000 personas para hacerte de una base militar, que se me había olvidado el nombre. Tú no necesitas tanta gente ni sacrificar tantas vidas para hacerte de una base militar. Usted lo que hace es mandar una cierta cantidad de drones para allí, destruir la base militar por completo y no tienes que jugarte la vida. Cuando tú destruyas los recursos militares del gobierno de Cuba, cuando destruyas sus recursos de abastecimiento de comida, etcétera, que puedan tener guardado ante una posible guerra, cuando destruyas todo lo básico y le queden 2 o 3 boberías para combatir, ¿qué ustedes creen que van a hacer? Supongamos que pelean, van a pelear en una desventaja tremenda y sin preparación real. ¿Ustedes se creen que el ejército de Cuba tiene preparación real para luchar en una guerra? Por favor, si se están muriendo de hambre, coño. Ustedes mandan allí unos cubanos militarmente preparados, bien financiados, con armamento adecuado, y luego de volar todas esas bases allí en Cuba, usted le manda la parte de infantería para allá y se acaba de hacer con el país, con un buen liderazgo, con una buena preparación, evidentemente, pero eso sería lo que adecuadamente debería de hacerse con Cuba, porque con Cuba ya no se puede hacer una lucha pacífica como puede ser en España. ¿Por qué? Porque Cuba, como es una dictadura, como toda dictadura, se basa en la fuerza. Todas las dictaduras basan su poder en la fuerza. En países como España, que tienen una oligarquía, las oligarquías se basan en la apariencia, las oligarquías de partido, como es la española, en la apariencia, es decir, aquí no se usa la fuerza militar para gobernar al pueblo, aquí se usa la apariencia, la mentira, la guerra entre izquierdas y derechas para mantener al pueblo engañado y hacer lo que ellos quieran. Pero no voy a hablar de España porque eso es un tema extensísimo que a ustedes no les interesa, pero eso es lo que pasa en España. Por eso en España yo tengo una lucha por la libertad de España, porque es donde vivo, donde vive mi mujer, donde nacerá mi hijo probablemente. Y yo quiero que España sea libre y que sea próspera, porque lo que estamos viviendo aquí es tremendo. Y aquí sí se puede luchar de manera pacífica. Luego en otro video puedo explicar cuál sería esa manera pacífica. Pero en Cuba no, porque Cuba se basa en la fuerza, el gobierno cubano. Por eso la única manera de liberar a Cuba que hoy en día es a través de la fuerza. Y si va a Estados Unidos y se mete allí por la fuerza, será porque va a sacar un interés a cambio. Y Estados Unidos no va a liberar a Cuba por la fuerza para luego dejar que se gobierne sola. Evidentemente no. Estados Unidos, supongamos que no se mete de manera directa allí a hacer de Cuba un territorio más como puede ser Puerto Rico. Pues si no lo hace así, lo que va a hacer es poner un gobierno títere, como pasa en muchos países, cojones, que eso es el ABC de la geopolítica para cualquiera que mínimamente, aunque no lo estudie, que mínimamente vea diario análisis geopolítico de lo que pasa en el mundo, de gente decente, no de propagandistas. Te hablo de análisis, no de opiniones, que opinólogos tenemos miles en redes sociales. De hecho, todos los cubanos estos que vemos en redes sociales son opinólogos. Esa gente no sabe de política, ni de análisis geopolítico, ni de teoría constituyente, ni de historia, ni de nada. El propio Eliezer Ávila, por ejemplo, que yo lo veía hace mucho tiempo, y no digo que sea enemigo mío ni que no lo respete, pero Eliezer Ávila es un ignorante. Es una persona que se dedica a dar opinión. Bueno, es un ignorante, me refiero en la cuestión política. Cultura, tiene mucha cultura el señor, sabe bastante sobre cosas de Cuba, por eso yo lo escuchaba. Y bueno, lo sigo escuchando de cierta manera, pero no tanto como antes, porque realmente no se saca una buena información ahí que sea la que me interese a mí, que es la cuestión política. Eliezer Ávila no sabe de esas cosas, ni todo lo demás. El Ultra, que el Otaola, que Otaola es el número 1 allí de la opinión sobre Cuba, pero Otaola no sabe de política. Otaola opina, vive en el chisme y no sabe de política. Otaola no les puede, ni Eliezer ni ninguno de estos les puede dar a ustedes un enfoque adecuado políticamente hablando, porque no lo han estudiado y no lo saben. Y ojo, esto no es un ataque hacia ellos, es que a mí me gusta hablar de forma cruda para que se entienda la realidad, pero a mí me encantaría el día de mañana poder hablar con Otaola, con Eliezer y con cualquiera de estas personas, explicarles estas cosas de manera desarrollada y ver cómo piensan y ver si realmente quieren estudiar esto un poco a profundidad para luchar juntos por Cuba, porque realmente esas son las personas que vamos a necesitar en Cuba para que Cuba sea libre, porque a través de esas personas, por el altavoz que tienen, por los cientos de miles de seguidores que tienen, es que todo el mensaje para un posible cambio en Cuba llegaría al mundo entero y a los cubanos, porque todos los cubanos los seguimos. Entonces no es un ataque hacia ellos en un sentido personal, sino en un sentido intelectual, de conocimiento.
Y esa gente no conoce lo que tiene que conocer para liderar realmente una lucha en Cuba políticamente hablando. Entonces, no es un ataque hacia ellos. Ojalá algún día yo pudiera hablar con ellos, conversar con ellos y ser amigos realmente por un cambio en Cuba. Pero la realidad es que hoy en día ellos no están capacitados para eso. Los programas de Otaola es chisme y críticas al gobierno de Cuba y a lo que pasa en Cuba, que me parece muy bien en muchos aspectos para señalar lo que se está viviendo en Cuba. Pero a nivel político eso no es nada. Eso no es nada, eso es opinión. Es como un programa de televisión donde va la gente allí a discutir sobre dos tonterías, la gente se divierte viendo el show, pero no trasciende. Para un cambio real en Cuba se necesita hablar de política, de teoría política, de historia, de teoría constitucional, de leyes, de derecho, de jurisprudencia. Necesitamos juristas preparados y gente preparada en teoría constitucional y en historia para poder liderar realmente un cambio en Cuba, y eso no lo tenemos. Y esta gente no está capacitada para eso. Ojalá se capacitaran. De hecho, a mí Eliezer Ávila me gustaba un huevo antes. Lo que luego descubrí el mundo realmente de la política y la geopolítica y vi que se quedaba pequeño. Pero a mí él me encantaba antes. Ojalá él se preparara y realmente liderar un cambio en Cuba, por ejemplo. Ojalá, pero no es la realidad, damas y caballeros. Ya hasta se me olvidó por qué estaba diciendo todo esto. Pero bueno, en conclusión, que no estamos preparados los cubanos a nivel intelectual y a nivel académico para saber realmente a dónde vamos, y por eso es importante que empecemos a seguir personas que realmente nos pueden dar la luz al respecto, aunque no sean cubanos, como pueden ser muchos analistas geopolíticos españoles, muertos y vivos. Muertos, por ejemplo, García Trevijano, Antonio García Trevijano. Escuchen a ese señor para que sepan realmente lo que es un sistema político democrático funcional. Ese es el padre, el Dios de lo que sería hoy en día un sistema político realmente bueno y democrático en el mundo. Ya es difunto, pero de los que están vivos, Rubén Gisbert, Alberto Iturralde, Pedro Baños, Daniel Stulin, que es ruso, ni siquiera es español, pero habla español y habla en programas españoles, César Vidal, Lorenzo Ramírez, síganlos en sus programas que son buenísimos. O sea, todas estas personas y muchos más están capacitadas para darnos a nosotros los cubanos o a cualquier persona una perspectiva real de lo que es la política, de lo que es la lucha por el poder, y luego, entendiendo muchas cosas que son el ABC, saber cómo enfocar la lucha en Cuba. Necesitamos, el pueblo cubano, ser cultos, instruidos, conocer realmente lo que queremos para luchar realmente por la libertad de Cuba, porque esta gente no nos las va a dar. De hecho, veamos aquí un ejemplo para que vean la propaganda de Marco Rubio. Miren. Y una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo. Esto no es imposible. Todo esto existe en las Bahamas, en la República Dominicana, en Jamaica y incluso a tan solo 90 millas en Florida. ¿Ven cómo tergiversa las cosas? Bueno, ven no, porque ustedes no saben cómo lo tergiversa. Yo solo voy a explicar. Habla de elegir representantes, de votar y de poderlos destituir. Y luego, que eso sucede en Estados Unidos, pero no te explica cómo. No te habla de democracia, no te dice de llevar allí la democracia de Estados Unidos. No. Te pone ejemplos de países que rodean a Cuba, que es mentira. Ninguno de esos países tiene el sistema de Estados Unidos, ni realmente funciona como una democracia formal, como sería Estados Unidos. No, pero te los mezcla ahí y luego te dice en Florida. ¿En Florida? En todo caso sería en Estados Unidos, no en Florida. Pero claro, él te hace esa mezcla para, dentro de todo eso, meterte hipotéticamente a Estados Unidos y venderte el discurso. Pero ¿por qué no te habla de democracia formal? ¿Por qué no te explica de que se haga un periodo constituyente donde el pueblo elige el sistema político en el que quiere vivir, donde realmente hay una separación de poderes, etcétera? ¿Por qué no te explica eso y no te pone el ejemplo directo de Estados Unidos? ¿Por qué no les interesa? Porque es bonito decirlo así de manera superficial para que la gente más o menos caiga, pero luego en la realidad no te van a poner ese sistema allí ni van a dejar que tú lo pongas. Te van a poner un sistema que ellos puedan controlar indirectamente, como sería una oligarquía de partidos, que eso es lo que puede pasar a futuro con Cuba. Que allí, para mantener el poder bajo los intereses de Estados Unidos, pues que de alguna manera cambien un poco el sistema, ya sea que se metan allí por la fuerza, hipotéticamente hablando, o que bajo negociación con Díaz-Canel y con los Castros que quedan allí, con la élite esa, hagan una negociación para dejar a ellos que sigan con su cuota de poder, pero ya un poco más maquillado para que el pueblo pueda votar, y que luego esté
la facción de los Castro, los de izquierda, ustedes saben, el pueblo que sigue manipulado y adoctrinado allí en Cuba, y por otro lado estarían los capitalistas, los que quieren la libertad de Cuba, etcétera. Y entonces estarían en esa guerra constante allí, como pasa en España, sin llegar a nada y sin realmente tener libertad, porque los que estén del lado de los Castro van a estar gobernados y financiados por esa élite que sigue viva allí y que va a seguir. Y los que van a estar por el lado del capitalismo y tal van a estar financiados por los americanos. Eso es lo que puede suceder en un futuro en Cuba, si es que llegan realmente a meterse en Cuba de manera directa, de alguna forma, porque les beneficia a nivel de intereses, por lo que está pasando con China, que ya les expliqué. Pero es que todo esto explicarlo es muy complejo para un video corto, que ya este video llevará como 40 minutos. Esto requiere un directo de 3 horas. Y como no tengo público todavía, no lo voy a hacer. En algún momento lo haré si veo realmente que esto interesa y que hay gente que me va a escuchar, porque es importante mencionarlo. Pero aquí me voy a quedar en lo superficial para que los pocos cubanos que me puedan ver por lo menos piensen al respecto. No me crean a mí, piensen, investiguen, estudien y saquen sus propias conclusiones. Marco Rubio no quiere la libertad de Cuba. Marco Rubio no es cubano. A Marco Rubio no le interesa los intereses de Cuba ni del pueblo cubano. Marco Rubio ya se debe a unos intereses que ni siquiera son patriotas ni nacionales, sino que son extranjeros, que es el sionismo israelí. Trump es un descarado, un corrupto, un pedófilo de mierda que no quiere la libertad de Cuba ni de ningún lugar. Métanse eso en la cabeza. ¿Queremos luchar por la libertad de Cuba? Cojones, hagámoslo. Pero hagámoslo desde una perspectiva objetiva, bajo nuestros propios intereses y no dejándonos engañar, porque si no, el día de mañana, ¿qué es lo que va a pasar? Que en Cuba va a haber un cambio político, pero no hacia la libertad, sino hacia otra forma de control del poder, como la oligarquía de partidos, y ahí sí que se nos va a hacer súper difícil llegar a ser soberanos. ¿Saben por qué? Porque entonces estaríamos bajo una ficción que nos manipularía en masa aún más de lo que nos manipulan ahora. Porque ahora hay una dictadura asesina, hija de puta, corrupta, que es evidente para todo el mundo que quiere verla. No para los que están adoctrinados que quedan en Cuba, sino para los que realmente ni se benefician de ella, han salido del adoctrinamiento y han visto la realidad del mundo. Para todos, que es la gran mayoría de cubanos, eso es evidente. Por lo tanto, luchar contra eso no requiere tanto esfuerzo porque todo el mundo ya está contra eso. Y es fácil porque ni siquiera tiene tanta fuerza militar ni de nada esa gente allí. Se puede sacar fácilmente siguiendo un proceso adecuado como el que les expliqué al principio y luego les volví a repetir en el video. Ahora, si llega a Estados Unidos, pone una oligarquía de partidos allí, tiene un poder indirecto hacia un candidato que seguramente es el que gobierna, porque el día de mañana, aunque sigan los socialistas en una parte de los que se ponen de candidatos y de los que se presentan y tal, ustedes saben que la gran mayoría del pueblo cubano quiere capitalismo y quiere una Cuba libre en cuanto a mercado. Por lo tanto, va a ganar el candidato que ponga Estados Unidos allí de marioneta. Entonces, esa Cuba va a estar bajo la influencia de Estados Unidos, bajo los intereses de Estados Unidos. Y como va a mejorar, como va a haber comida, etcétera, pues ya la gente no va a decir nada. Y ahí sí que se va a hacer difícil hacer una Cuba libre y soberana. Porque el problema de Cuba no es solamente que haya comida y que no haya represión, es que seamos libres, coño. Eso es lo verdaderamente importante, porque ambas cosas, es que la comida, la libertad de empresa, el poder tener allí un negocio, una casa, una vida decente, parte de la libertad, principalmente hablando. Y cuando no parte de la libertad, siempre va a ser parcial. Entonces, ustedes no pueden luchar por la libertad de Cuba, pero luego quedarse en la simpleza de decir, bueno, con que Estados Unidos se mete y que en Cuba haya comida, yo me doy por satisfecho. Pues usted es un vendepatria sin saber que es un vendepatria. Ese es el problema, que ustedes no se enteran y no se dan cuenta que están vendiendo la patria y la nación a intereses extranjeros solo porque haya comida. Pero es que tú puedes luchar porque haya comida en Cuba y también luchar porque Cuba sea libre, coño. Y en todo caso, si a ti solamente te importa que en Cuba haya comida, aunque Cuba sea colonia de Estados Unidos, esté bajo el control de Estados Unidos, entonces a mí no me vengas a decir que tú quieres que Cuba sea libre. Dime que tú eres indiferente, o sea, te genera indiferencia lo que sucede en Cuba, que tú solamente quieres que tu abuela que está allá tenga para comer. Vale, dímelo. Si yo no te voy a decir que no, tú vas a ser mi contrario en la lucha por la libertad de Cuba. Tú no vas a estar en mi bando, pero yo voy a aceptar tu posición porque para mí es legítima, es lo que tú quieres y punto. Yo la acepto, pero no me vengas con el cuento de que tú quieres que Cuba sea libre, porque eso no es querer la libertad de Cuba. Si tú quieres que Cuba sea libre, tú no puedes permitir que venga una potencia extranjera y se meta en Cuba y luego esté ahí controlando Cuba indirectamente, porque eso no hace que Cuba sea libre. Entonces acepta que tú quieres que Cuba sea un territorio controlado por Estados Unidos solo porque haya comida y tú puedas tener un negocito allí, pero no me digas que tú quieres que Cuba sea libre, porque ambas cosas son diferentes.
Ustedes tanto que sacan pecho muchas veces por esos patriotas cubanos como José Martí, Maceo y toda esta gente que estuvo en lo que llamamos la independencia de Cuba. Esa gente, si estuviera vivo hoy y viera lo que ustedes como cubanos dicen, se les caería la cara de vergüenza. Porque esa gente lucharía por la libertad de Cuba, pero como les estoy diciendo yo, sin permitir que una potencia vaya luego a controlar allí Cuba. Daría vergüenza y ustedes, sin darse cuenta, están regalando el país y la nación. Vuelvo y les repito, esto no es un mensaje de enemistad. No quiero que ustedes me vean como el enemigo. Yo hablo crudo porque es que me nace, soy así, esa es mi personalidad. Pero no es por atacarlos, no es por llevarme mal con ustedes, no es porque ahora creemos bandos entre cubanos de que unos que apoyan a este y uno apoya al otro. Eso lo único que va a hacer es dividirnos e impedir una lucha por la libertad en Cuba, como pasa en España, que tienen al pueblo dividido y por eso no avanzan ni logran realmente la libertad de España, políticamente hablando me refiero. No podemos dividirnos, debemos de estar juntos. Te puede gustar más o menos la forma en que te digo las cosas, pero créeme que mi intención es unir al pueblo cubano. Mi intención es hacerle entrar en la cabeza a ustedes que lo que les venden es mentira, como mismo era mentira lo que les vendían y les siguen vendiendo en Cuba. Que yo pasé mi niñez en Cuba, yo grité pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Yo grité esas cosas, yo iba a echarle flor a Camilo, yo iba a hacer todas esas mierdas que hacían en la escuela y yo viví lo que es la propaganda cubana. Yo lo he vivido, yo sé lo que es. No puede ser que ustedes critiquen esa propaganda y estén ahora cayendo en la que le están vendiendo allí en Estados Unidos, coño. No podemos caer en eso. Tenemos que abrir los ojos y no dejarnos engañar, porque luego vamos a seguir siendo un pueblo sumiso a intereses extranjeros y que aunque tengamos para comer no vamos a ser libres, ni vamos a poder llevar a cabo realmente en Cuba las políticas que nos gustarían para poder hacer una Cuba próspera al 100%. Para que haya un libre mercado de verdad, que tú puedas tener tu empresa de verdad, negociar de verdad, hacer las leyes que tú quieras en Cuba de verdad, sin ninguna influencia extranjera. Para eso tenemos que saber cómo lograr ese objetivo y cómo luchar por la libertad de Cuba. Y lo primero es saber la realidad de Cuba y no dejarnos engañar, porque ahora algunos me dirán, ya, ¿y qué hacemos? Como me ha pasado muchas veces, ¿y qué hacemos? Ya hemos salido a la calle muchas veces, que no nos queda de otra, ¿qué hacemos? Tú no puedes preguntar qué hacemos respecto a Cuba cuando tú no entiendes la realidad de Cuba todavía. Hay que empezar por el principio. Tenemos que concienciar al pueblo cubano y hacerles ver la realidad, y luego cuando ya el pueblo cubano hegemónicamente entienda la realidad de Cuba y las cuestiones importantes políticamente hablando, ya luego entonces empezamos a hablar de soluciones. Porque si un pueblo es ignorante y no entiende el ABC de lo que necesita entender, tú no le puedes hablar de soluciones porque ni las va a entender, ni las va a llevar a cabo, ni hostias, porque no entiende de base el ABC que necesita. Por lo tanto, olvídate ahora mismo de soluciones desde el pueblo. Ahora mismo lo que importa es que nosotros propaguemos la concientización masiva de cubanos, el cultivar nuestra mente, el aprender un mínimo de política para no dejarnos engañar, y luego cuando hay una masa de verdad consciente de esto, empezamos entonces a hablar de soluciones, porque de nada sirve hablar ahora de soluciones cuando no van a funcionar, porque la gente está engañada, está sesgada, la gente no entiende una mierda, es ignorante, coño, que hemos vivido en una burbuja la vida entera. Muchos de ustedes hasta que no salieron de Cuba no entendieron muchas cosas del mundo. Hemos vivido en esa burbuja la vida entera. Pues normal, tenemos que salir primero de la burbuja y de la ignorancia para luego hablar de cosas desarrolladas como es un cambio en Cuba. Coño, entendamos eso. Somos un pueblo hermano, somos entre nosotros muy unidos, muy cercanos. Donde quiera que vivimos fuera de Cuba, que vemos un cubano, lo abrazamos, criticamos por igual a la dictadura de Cuba, nos ayudamos sin intereses porque somos cubanos, cojones, somos el mismo pueblo, apoyémonos, luchemos juntos, pero luchemos desde la conciencia y desde la objetividad, no desde la propaganda y el engaño que nos venden, que al final no va a llevar a nada, como pasa en Estados Unidos ahora mismo. Estados Unidos no va a hacer nada en Cuba en un futuro cercano, ni todo lo que te están vendiendo. Estados Unidos te está vendiendo esta propaganda para que ustedes voten a los republicanos cuando las elecciones de medio término, y si ganan las elecciones de medio término o no, da igual, van a dejar eso de lado y se van a olvidar del tema de Cuba y del tema de Venezuela. Y lo estoy diciendo ahora para que quede aquí como precedente, para que el día de mañana, si algún día debato con alguien al respecto o hago otro video y me critican, decir, miren el video para que vean cómo lo dije de antemano, porque es que es una cosa evidente. Esa propaganda es para que les voten en las elecciones de medio término, no porque vayan a hacer algo en Cuba. Si es que qué más evidencia tú quieres, que no han hecho nada en Cuba hasta ahora y han podido, ¿por qué lo van a hacer ahora? Por favor, no se dejen engañar. De verdad no quiero que esto sea más largo, ya estoy viendo, ahí llevo como casi 50 minutos. Lo dejo aquí. Por favor, sé consciente, estudia por tu cuenta. Si te interesa, sígueme. Fíjate que yo no hago videos sobre Cuba, lo hago de España porque es donde vivo, pero me estoy planteando empezar a hacer más videos de Cuba porque es que me da miedo
que idioticen a mi pueblo más de lo que ya está y que sea casi imposible un cambio a futuro. Si te interesa que siga hablando de estas cosas, déjamelo saber en comentarios y haré más videos de Cuba. Debatiré con quien haya que debatir. Búsquenme a quien sea, cualquier cubano, que debatimos en directo aquí de lo que quieran. Si yo lo que quiero es unir al pueblo cubano, como mismo intento hacer con el español, unirnos y luchar de verdad por la libertad de Cuba, pero de una manera objetiva y sin manipulaciones y sin propaganda. De verdad, si eres cubano, te pido que me sigas, que me dejes tu opinión. Intentemos hacer una comunidad. Yo nunca había pensado hacer esto en mi cuenta de YouTube porque va más enfocada a la política española, que es donde vivo y lo que me afecta. Pero si veo que cubanos y gente empieza a apoyarme, a seguir, que le interesa esto, intentaré hacer más videos de Cuba porque realmente me importa. Y aunque yo lo que pienso hacer por Cuba lo voy a hacer más adelante, cuando realmente tenga la preparación jurídica para ello, si veo que ahora puedo aportar algo, lo intentaré hacer. Y a quien sea que quiera debatir conmigo al respecto, aquí le espero que me deje un comentario, porque realmente esto es muy importante y tenemos que unir al pueblo cubano, vuelvo y repito, con un objetivo concreto, con una línea decente y objetiva por la libertad de Cuba. Y no podemos dejarnos engañar ni caer en la propaganda que nos meten tanto unos como otros. Un abrazo fuerte a mis cubanos y de verdad, viva Cuba libre. Lo repito, viva Cuba libre, pero libre de verdad, libre políticamente. Libre, soberana, independiente. ¡Viva Cuba libre!